Durante 3 años, Barcelona fue un escenario de rumores, titulares y canciones envenenadas. La ruptura de Gerard Piqué y Shakira dividió al país como un partido final en el Camp Nou, unos con la artista colombiana, otros con el exdefensa del Barça, y una mayoría fascinada por el espectáculo del derrumbe. Lo que nadie sabía, o fingía no saber, era que detrás de aquella historia había una voz silenciada. Una mujer que nunca apareció en los tabloides, que jamás vendió su historia y que, sin embargo, fue el epicentro de la tormenta. Ella no buscó el amor, tampoco el escándalo, pero se convirtió en el secreto más caro de la ciudad. Durante meses, su nombre fue un rumor en los pasillos del periodismo deportivo, una sombra que todos conocían pero que nadie se atrevía a señalar. Los periodistas más veteranos sabían que había una tercera figura, aunque las pruebas eran tan frágiles como el silencio de los protagonistas. Ahora, por primera vez, esa mujer habla. Lo hace desde el anonimato, desde un lugar que no podemos revelar, y con una serenidad que solo llega cuando todo está perdido. Su testimonio, más que una confesión, es una radiografía de la fragilidad humana, del deseo, la culpa y el precio de ser invisible en un mundo que exige espectáculo. Lo que cuenta no es una historia de celos ni de venganza. Es una crónica de la soledad detrás de los focos. Habla de un hombre acostumbrado a la ovación, de una cantante que convirtió su dolor en himnos, y de sí misma, una mujer atrapada entre la atracción y el remordimiento. Su relato, que hemos decidido publicar sin alterar su tono ni su ritmo, traza la línea invisible entre la intimidad y la leyenda. Fuentes cercanas a ambos confirman que parte de lo narrado coincide con hechos reales, reuniones secretas, llamadas fuera de horario, hoteles discretos en el puerto. Pero lo que más sorprende no son los detalles, sino la voz, serena, contenida, sin rastro de odio. Una voz que entiende que el amor, cuando nace en la sombra, está condenado desde el principio. En este documento, no hay nombres inventados ni dramatizaciones de guión. Ella lo llama por su nombre, Gerard Piqué, y se llama a sí misma, La Sombra. No busca compasión ni fama. Dice que escribe, para cerrar el círculo, para que la historia deje de pertenecer a otros y vuelva, por fin, a su lugar, el silencio. El equipo de investigación del Diario del Silencio recibió esta confesión hace 6 meses. Tras comprobar la autenticidad de algunos fragmentos, fechas, ubicaciones, registros telefónicos, tomamos la decisión de publicarla íntegra, sin cortes ni interpretaciones. No pretendemos juzgar, sino mostrar lo que rara vez se muestra, el reverso íntimo de una traición pública. Leerla no es un acto de morbo, sino de comprensión. Porque detrás de cada titular hay un cuerpo que tiembla, una palabra que se calla y una verdad que se esconde por miedo o por amor. Y aunque la historia parezca hablarnos de 2 estrellas, en realidad habla de todos nosotros, de la necesidad de ser vistos, incluso cuando sabemos que el precio es la vergüenza. Ella escribió una sola frase al final de su correo, antes de enviarnos el manuscrito. Yo no quise destruir nada, solo quería ser recordada por algo más que un rumor. Y esa frase, seca, melancólica, imposible de borrar, fue suficiente para entender que lo que estábamos a punto de leer no era una entrevista más. Era el eco humano de una historia que el mundo creyó conocer, pero que nadie había contado desde el otro lado del espejo. Lo que sigue no es ficción, o tal vez sí, pero en la verdad del deseo, la diferencia ya no importa. No voy a dar mi nombre, no lo haré porque, después de todo, mi voz ya es suficiente escándalo. Fui la sombra de un hombre que creía tenerlo todo. Títulos, dinero, hijos, una cantante que movía el mundo con las caderas y la mirada de millones de personas sobre su sonrisa. Pero también fui la grieta en su muro perfecto, la grieta por donde se filtró la verdad. Nos conocimos una noche de invierno en un restaurante de la zona alta de Barcelona. Yo trabajaba en eventos privados, acostumbrada a ver futbolistas, empresarios, actrices. Él llegó tarde, con esa aura que solo tienen los hombres que saben que todos los están esperando. No necesitó decir su nombre, bastó su silencio para llenar la mesa. Cuando me miró, sentí que el aire se volvió espeso, como si el oxígeno decidiera tomarse un descanso. Al principio pensé que era uno más, otro hombre cansado de ser admirado por todos menos por sí mismo.
Pero había algo distinto. No era solo deseo, era curiosidad. La curiosidad de quien ha ganado demasiadas veces y necesita perder para sentirse vivo. No voy a dar mi nombre. No lo haré porque, después de todo, mi voz ya es suficiente escándalo. Fui la sombra de un hombre que creía tenerlo todo. Títulos, dinero, hijos, una cantante que movía el mundo con las caderas y la mirada de millones de personas sobre su sonrisa. Pero también fui la grieta en su muro perfecto. La grieta por donde se filtró la verdad. Nos conocimos una noche de invierno en un restaurante de la zona alta de Barcelona. Yo trabajaba en eventos privados, acostumbrada a ver futbolistas, empresarios, actrices. Él llegó tarde, con esa aura que solo tienen los hombres que saben que todos los están esperando. No necesitó decir su nombre, bastó su silencio para llenar la mesa. Cuando me miró, sentí que el aire se volvió espeso, como si el oxígeno decidiera tomarse un descanso. Al principio pensé que era uno más, otro hombre cansado de ser admirado por todos menos por sí mismo. Pero había algo distinto. No era solo deseo, era curiosidad. La curiosidad de quien ha ganado demasiadas veces y necesita perder para sentirse vivo. No hubo palabras heroicas ni promesas. Solo un mensaje a medianoche. ¿Puedo verte sin que nadie lo sepa? Esa frase, inocente en apariencia, fue la primera piedra de mi tumba emocional. Durante semanas, lo veía en los huecos invisibles de su vida. Siempre con una precisión quirúrgica. 20 minutos después del entrenamiento, 40 antes de una reunión de su empresa, a veces en un hotel anodino cerca del puerto. Era un hombre dividido, mitad leyenda, mitad fantasma. Nunca hablaba de ella, pero su presencia lo ocupaba todo. Shakira era una sombra dorada que lo perseguía incluso en mi cama. Cuando él se quedaba dormido, su respiración parecía pedir perdón a alguien que no estaba allí. Yo me decía a mí misma que no era amor, que era solo un interludio en la sinfonía de su vida. Pero el problema de ser la nota equivocada es que, una vez tocada, ya no puedes borrar el eco. Su manera de ocultar era casi artística. Usaba conductores falsos, teléfonos sin nombre, rutas inventadas. Barcelona es una ciudad pequeña para quien vive bajo un microscopio, y él lo sabía. En los bares de Sarriá, la gente fingía no mirar, pero las miradas son agujas, siempre dejan marcas. Yo aprendí a ser invisible, a entrar por la puerta trasera, a fingir que no lo esperaba, a sonreír sin futuro. En público, yo era una más entre la multitud que lo admiraba. En privado, era la única que sabía cómo temblaba cuando el mundo se callaba. Él solía decirme, no entiendes lo que significa ser un símbolo. Y tenía razón, no lo entendía, porque ser símbolo también es morir un poco cada día, en cada foto, en cada rumor. Su vida era una guerra de silencios, entre la pasión y el deber, entre la fama y la culpa. Y yo era el campo de batalla. Todo cambió una mañana. Alguien nos vio, no sé quién fue, una camarera, un conductor, un espejo mal colocado. Bastó una mirada para que el secreto dejara de serlo. Él me llamó esa noche, con la voz más fría que recuerdo. No podemos vernos más. Ni siquiera me dio una explicación. Pero en su tono había miedo, no de perderme, sino de ser descubierto. Esa es la verdad que nadie quiere decir. Los hombres poderosos no temen al amor, temen al juicio. Las semanas siguientes fueron una sucesión de titulares, rumores, teorías absurdas. Yo observaba desde el anonimato, viendo cómo el mundo se dividía entre quienes querían crucificarlo y quienes lo defendían como a un santo malentendido. Nadie pensó en la tercera figura, en la sombra, en mí. Una noche lo vi en televisión. Hablaba de su nuevo proyecto, sonreía. Parecía intacto, y entendí algo cruel. Los hombres como él no se rompen, solo cambian de máscara. El día que Shakira se fue de Barcelona, la ciudad entera respiró distinto. Como si el aire se hubiera vuelto más claro. Yo la admiraba, lo confieso, su inteligencia, su fuerza, su manera de convertir la herida en canción. Nunca me odió directamente, porque nunca supo con certeza quién era yo. Pero su dolor me alcanzó de todos modos, como una onda expansiva. Una tarde, leí una frase suya en una entrevista: hay silencios que gritan. Sentí que hablaba de mí. Durante meses, traté de rehacer mi vida, pero en Barcelona los fantasmas tienen buena memoria. Cada esquina me devolvía su voz, cada partido de fútbol su figura. En los bares,
la gente seguía repitiendo versiones de nuestra historia, cada vez más distorsionadas. Algunos decían que él me prometió dejarla, otros, que yo lo chantajeé. La verdad, como siempre, estaba en los matices que nadie quería escuchar. Un periodista me contactó. Quería mi versión. Me ofreció dinero, anonimato, incluso compasión. Rechacé todo, no por lealtad a él, sino porque entendí que la historia ya no me pertenecía. Una vez que el escándalo nace, se alimenta solo. No necesita verdad, solo morbo. A veces pienso que fui ingenua, que confundí intensidad con destino, deseo con amor. Pero también pienso que, de alguna forma, él me eligió porque sabía que yo no pediría nada. Ni fama, ni venganza, ni redención. Solo silencio. Hoy escribo esto desde un lugar que él nunca conocerá. Una ciudad donde mi nombre no significa nada y donde los periódicos ya no hablan de nosotros. He aprendido que el amor, cuando se vive en la sombra, envejece más rápido. Que la pasión secreta no es romántica, es tóxica. Que los hombres públicos aman con la misma intensidad con la que mienten, sin darse cuenta. ¿Lo volvería a hacer? No lo sé, quizás sí, quizás no. Porque hay algo adictivo en ser el secreto de alguien poderoso. En sentir que tu existencia puede desestabilizar un imperio de apariencias. Pero también hay algo profundamente triste en saber que, para ellos, tú eres prescindible. Gerard Piqué seguirá siendo un símbolo. Tendrá más empresas, más titulares, quizás otra mujer pública a su lado. Yo seré una nota al pie en su biografía. Pero en el fondo, sé algo que nadie podrá escribir. En el instante en que me besó por primera vez, dejó de ser invencible. Y ese es mi único consuelo. A veces sueño con él. No con el hombre, sino con su sombra. Camina por las calles de Barcelona, bajo la lluvia, sin cámaras, sin gritos. Me mira, y por un momento, parece libre. Entonces despierto, y entiendo que ninguno de los dos lo fue jamás.